en mi nombre, está hablando de una extensión de la iglesia sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como Cristo estaba declarando esto, también dejó una estructura, digo conmigo estructura. Y eso es importante que nosotros hablemos de la estructura. ¿Por qué? Porque lo que está bien estructurado, conforme a la palabra de Dios, va a tener éxito, va a tener resultados favorables. Amén. Entonces lo que sucede es hoy que tristemente se ha perdido resultados por falta de una estructura efectiva. Y es lo que está pasando hoy en muchos lugares. En general vamos a hablar hoy acerca de algunas de las características. Primeramente vamos a ver en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, acerca de la estructura de los ministerios que él dejó establecido, pero no solamente esos 5 ministerios, sino también Efesios, por ejemplo, 4:11 habla acerca de esto, y un poquito más adelante en este mismo pasaje bíblico habla de que todos trabajan entre sí. ¿Para qué? Para darle, para edificar al cuerpo de Cristo, pero además para llevar como la palabra que uso sería como para equipar a la iglesia con lo que necesita para cumplir su propósito en la tierra. Amén. Pero hoy vamos a hablar no vamos a hablar de características humanas, sino cuáles son las características que establece la palabra de Dios para cada siervo de Dios. Diga conmigo, para cada siervo, es para mí. Amén. Porque todos somos servidores en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el libro primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 13, es un pasaje bien largo, pero vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque aquí establece algunos requisitos y características que Dios establece en su palabra para todo aquel que desea un obispado. Pero fíjense, Él no dice para los obispos, sino para todo el que desea obispado. Es decir, que si usted desea servir en la casa del Señor como un líder, como una persona que va a predicar, enseñar a otros a que vengan a los pies de Cristo, entonces eso es para usted, eso es para mí. Cuando dicen amén. Dice así la palabra de Dios, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 13, dice versículo número 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Número 1, primera característica de los siervos de Dios es que tiene que ser irreprensible. ¿Cómo que irreprensible? Bueno, irreprensible sencillamente es una persona en la cual no se halla ningún tipo de ocasión para reprenderle. Es una persona que anda rectamente y correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Porque puede ser que nosotros tratemos de caminar bien delante de los hombres, pero no necesariamente estemos caminando bien delante de Dios. Entonces es necesario primeramente que caminemos bien delante de Dios y delante de los hombres. Eso significa de que cuando nosotros caminamos somos una persona irreprensible. La persona se van a parar y van a decir, bueno, mira, Melissa tiene algunos defectos como humano al fin, pero es irreprensible en cuanto a las cosas de Dios. Su carácter, yo he visto que ha cambiado, pero ella actúa correctamente, aunque a veces lo hace en contra de su propio carácter. Ojo con esto, porque no siempre lo correcto va a ir a favor de lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígame aunque sea, hermano, para ver si yo me siento mal. Gloria a Dios. Porque sí, muchas veces lo correcto va en contra de nuestra voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía, el mal que no quiere hacer eso al final termina haciendo. ¿Por qué? Porque ese mal ya está en nosotros. Ese mal lo heredamos tristemente de la caída del hombre en el huerto de Edén, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Porque es una decisión desobedecer u obedecer. Si usted decide obedecer a Dios, entonces usted se va a acoplar a la palabra de Dios. Y cuando usted comienza a obedecer la palabra de Dios, se va a convertir en un hombre o una mujer irreprensible delante de los hombres. Dice, segunda característica, marido de una sola mujer. Yo sé que aquí eso no ocurre, pero en el mundo está ocurriendo. Marido de una sola mujer. No es un hombre que anda haciendo lo que no debe ser fuera del evangelio o fuera de la iglesia, porque en la iglesia somos muy santos, pero hay gente que está viniendo a la iglesia, pero cuando sale, esa persona anda en una doble vida.
¿Y dónde se va a hablar? Hay que hablar de eso en la iglesia, porque si usted no llama al pecador y lo llama para que se arrepienta, le declara su pecado, para que se arrepienta de su pecado, va a seguir pecando y va a ser una persona todavía de doble ánimo que está viniendo a la iglesia, pero su tiempo está siendo desperdiciado porque no se arrepiente. Entonces debe ser marido de una sola mujer. Diga conmigo, marido de una sola mujer. Esto va para los hombres. Tiene que ser un hombre sobrio, una persona sobria es una persona, fíjense de los requisitos que habla la palabra de Dios. Una persona sobria es una persona que no actúa por impulso. Es una persona que está claro de lo que está haciendo, pero además paciente a la hora de actuar. Como dice la palabra, hay que ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Dios te está hablando, tiene que ser pronto para escuchar, pero tardo a la hora de expresar o de actuar. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres tenemos una tendencia a ser impulsivos. Actuamos muchas veces por sentimientos y eso no es lo que Dios establece en su palabra. Nosotros, dice la Biblia, más por vista, más no es por vista, sino por fe que nosotros caminamos. Y la fe lo que trae dentro de sí es paciencia. Diga conmigo paciencia. Por eso dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que la paciencia es un fruto que sale cuando nuestra fe es probada. Cuando todavía la paciencia para nosotros se ha convertido en un problema que no podemos todavía caminar en ella, es porque nuestra fe todavía no ha producido el efecto que Dios quiere que produzca en nosotros. Entonces hay que ser sobrio, hay que ser prudente, hay que ser una persona prudente. Esto está bien relacionado con ser sobrio, pero la prudencia es algo que nosotros tenemos que manejar muy de cerca, porque por ejemplo yo era un hombre imprudente hace mucho tiempo atrás, porque comenzamos a estudiar la palabra a veces, comenzamos a aprender la palabra y en ocasiones nos convertimos en imprudentes porque queremos tomarla para contiendas y debates, y eso no es lo que Dios establece en su palabra. No quiere decir que tenemos que defender, dice la Biblia, dice el apóstol, dice contender ardientemente por la fe que os fue enseñada, fue mostrada. Eso no quiere decir de que ahora yo voy a andar contendiendo con todo el mundo porque dejo de ser un hombre prudente. Entonces, en vez de llevar un mensaje certero a las personas que lo necesitan, lo que estoy es mostrándoles un evangelio de confrontación y de guerra. Pero cuando tú eres prudente, tú sabes cuándo hablar y cuándo actuar en el momento preciso. Eso se llama prudencia. Actuar y hablar en el momento indicado, en el momento preciso. Tiene que ser decoroso, hospedador, apto para enseñar. Escuchen esto, apto para enseñar. No se conforme en que solamente se le esté enseñando. Usted tiene que prepararse para enseñar. Porque el siervo de Dios, el que anhela llevar lo que hacía el hermano Rey y Yasmin el miércoles, tremenda, poderosa enseñanza. Yo lo llamo, en Cuba eso se le llamaba taller de evangelismo. Se le llamaba así, no sé aquí cómo se le llamará, pero se le llama taller de evangelismo. ¿Por qué? Porque no solamente te están enseñando a hacer las cosas, sino cómo hacerlas. Eso es algo esencial en la vida de un siervo de Dios. No es solamente que te llenes de conocimiento, sino que te preocupes en ser apto para enseñar. De ahí se derivan otras características, por ejemplo, que vamos a ver más adelante en esta pequeña enseñanza, pero dice otro de los apartados, otra de las características, dice no dado al vino. Eso el pastor habla mucho de eso a cada rato. No puede ser dado al vino. Una persona dada al vino es una persona que se hace adicto a la bebida. No puede ser dado al vino. No debe ser dado al vino. Dice no pendenciero. Esa palabra a nosotros los latinos la conocemos muy bien. El siervo de Dios no puede ser una persona pendenciera, que anda pendiente a lo que no tiene que estar pendiente, pendiente a la vida ajena, pendiente a todo lo que no tiene que ver con sí mismo. Como decía Jesús, mira, si tú quieres sacarle la viga, la mujer dice, si tú quieres sacarle la viga, si que tiene tu hermano, saca primero la viga que tiene en tu propio ojo, para que entonces pueda ver la que tiene tu hermano al lado. Hay mucha gente que se preocupa más por la vida ajena que por su propia vida, y eso es ser una persona pendenciera. La Biblia está hablando acerca, a lo mejor mucha gente diría, bueno, Dios no lo hace eso, pero Dios sí lo habla. Dios dice, no seas pendenciero. Preocúpate por lo que te corresponde a ti, no codicioso de ganancias deshonestas. No estar siempre buscando la ventaja sobre todo lo que hace y sobre los demás. No, hermano, el siervo de Dios tiene que ser una persona sencilla.
Una persona que si va a hacer un negocio no está mirando solamente en ganar, sino en ver cómo equilibra las cosas para que todos ganen y no andar detrás de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas significa que son ganancias que van forradas de pudiera decir, de un fraude. No puede haber fraude en tus negocios. Tiene que ser una persona transparente. Esos son los siervos de Dios. Persona transparente, que tú sabes, yo sé cómo es Alexis, yo sé cómo él actúa, aunque yo no viva su vida personal. Fíjense, no estoy hablando de vida personal, estoy hablando de lo que nosotros, no voy a decir tú, lo que nosotros estamos presentando al mundo. ¿Qué el mundo ve en nosotros? ¿Ve una persona transparente o ve una persona que siempre está buscando la de ganar? Hay que ser amable, diga conmigo amable. Hermano, yo he conocido gente que me dicen que son cristianos, que es imposible hablar con esa gente. Es triste eso, hermano, pero es imposible porque no es amable. Es un pesado. Entonces, nosotros los siervos de Dios tenemos que ser gente amable, gente que sea fácil de amar, pero que además también brinden amor. Que tú te sientas cómodo cuando estás en presencia de los siervos de Dios. No es que el pecado se sienta cómodo delante. Ojo con esto, hermano. Porque no puede ser que yo esté dentro de un grupo de pecadores y él esté cómodo delante de mi presencia. No estoy hablando de eso. Porque de alguna manera yo tengo que reprender o enseñarle que andan por un camino equivocado. Para eso Dios nos pone en ese lugar. Pero el ser una persona amable lo que quiere decir es de que es fácil llegar aquí y hablar contigo porque saben que van a recibir un buen trato. No es que un día, como decimos en Cuba, tú amanezcas con el moño virado. A cualquiera un día amanece con el moño virado y no quiere hablar con nadie. Pero en ese momento, si sabes que tú estás así, entonces tú le dices, ahorita hablamos. Ahora me siento un poquito mal, pero con amabilidad. Diga conmigo con amabilidad. Uno de los proverbios habla algo acerca de esto y lo voy a parafrasear, no voy a decir exactamente, pero dice que en el día de tu aflicción no visites a tu hermano. ¿Por qué? Porque lo que vas a transmitir es aflicción. Entonces ese día lo que tú vas a hacer es, tienes un día malo, pues ese día malo usted a la persona que está con amabilidad le dice, mira, mi brother, por favor, dime. Hablamos ahorita más tarde. Y ya con amabilidad, no sea, no vas a hablar con nadie hoy. Entonces no eres una persona amable. Apacible, hermano, una persona apacible, que te inspira paz. Nosotros tenemos que ser gente que en medio de una guerra, cuando la gente habla contigo, sienta paz. Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga, hasta tu familia tiene que estar alineada para tú ser una persona líder. Para tú ser líder, tu familia tiene que estar alineada, tus hijos tienen que estar en sujeción. Hermano, no es correcto y no, disculpe, pero eso es lo que establece la palabra, de que si tus hijos andan desordenadamente haciendo lo que les da la gana en la calle, usted, a ver, si son mayores de edad, ya ese es su problema. Porque tampoco voy a sujetarte a la manera actual de tus hijos cuando ya son mayores de edad. Pero mientras viva bajo tu techo y mientras tú tengas autoridad sobre ellos, tiene que estar en sujeción. Si usted no está de acuerdo en estar en sujeción, usted agarre por ahí para allá, usted se renta y viva su vida como desee. Pero mientras esté bajo su techo, hermano, usted tiene que establecer orden para que cuando la gente te mire no haya una reprensión en ti. No vaya a ser que te pares un día a enseñar y diga, oh Dios, mira a él. Mira que bien enseña, pero mira a su familia cómo anda. Entonces tiene que ser una persona irreprensible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo esto de requisitos y de características establece la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque a la hora de presentar un evangelio, nosotros somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Cuando la gente quiera ver el modelo de Jesús, lo va a mirar en nosotros. Entonces, el modelo de Jesús no era para nada una familia disfuncional, sino una familia funcional. En todos los sentidos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fíjense, al principio le estuve hablando, estuve hablando de una persona que tiene que ser sabio. Ahora, ¿quién es el neófito?
A lo mejor la palabra se suena un poco fuerte, pero el neófito es la persona que es muy nueva en el Evangelio. Por eso es que a mí me gusta honrar a las personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio. No es que uno no honre a los que están nuevos, pero los que están con mayor tiempo en el Evangelio y han permanecido, esas son gente, hermano, que han tenido guerras, que han tenido batallas, son gente que han logrado llegar. El nuevo es una persona que viene con mucho ímpetu, pero hasta que no sean probados, hasta que no pasen por el fuego, esta gente, hermano, usted no debe ponerlo en un puesto de liderazgo porque lo vas a matar. ¿Qué pasó con Urías, Eteo? Urías estaba preparado para la guerra. Era un hombre entre los valientes de David. Pero Dios le mandó a decir a Joab, general, oye, déjame nosotros en la primera línea. Cuando usted toma un neófito, una persona que es muy nueva en el Evangelio, que no tiene experiencia, que no ha vivido, que su fe no ha sido probado, que usted, cuando usted lo ponga ahí, usted le está diciendo, póngalo adelante y apártense de nosotros. ¿Por qué? Porque no está listo. Diga conmigo, no está listo. Entonces, no es una cuestión de que yo no quiera que las personas lleguen a ese lugar. Estoy hablando de que hay un proceso para llegar a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no hubiera sido por los ancianos en el Evangelio, hoy nosotros no tuviéramos un Evangelio. Porque los ancianos fueron los que permanecieron y pudieron predicar el Evangelio. Los nuevos que se quedaron, hermano, no pudieron continuar. Entonces, honre a los ancianos de la iglesia. Aquí habla de la característica de los ancianos. El anciano no es edad, es tiempo, es proceso, es una persona que ha sido experimentada en la fe, como dice la Biblia. Características, digo conmigo, características. Es para que usted vea que no todo el mundo es, aunque pretenda hacerlo. Lo más triste de todo es que la iglesia de hoy, general en el mundo, ha tomado una manera muy superficial de hablar. Al decirle cristiano a todo aquel que viene y se sienta en una congregación, va a la iglesia 3 domingos, 4 domingos, un mes, no, ese cristiano. No, hermano, no tome por liviandad lo que Dios no deja como liviandad, porque Él deja características. Diga conmigo, características. Entonces, si no puede una persona venir a la iglesia, tenga el proceso, pero tú no puedes llamarlo todavía como lo que no es. Porque cometemos el error de que si lo llamamos así, comenzamos a pensar así, porque el hombre actúa. Eso es uno de los grandes problemas de la filosofía. El hombre actúa como piensa o piensa como actúa. Entonces, el hombre va a actuar conforme a lo que tenga aquí en la mente. Si tú crees que una persona está lista, usted lo va a mandar a hacer algo y esa persona va a fallar. Y cuando falla, usted dice, ay, me falló. No te falló, lo hiciste mal de un inicio. Lo hiciste mal de un inicio. Porque si ahora nosotros tomamos, por ejemplo, al niño, a Misael, y decimos, bueno, Misael vamos a ponerlo ahora como un niño que está orando y lo vemos que está en el fuego y lo ponemos en un lugar incorrecto, nosotros lo que vamos a hacer es que ese niño lo vamos a matar. Porque es un niño todavía. Espera el momento para ponerlo en el lugar que corresponde, porque la Biblia en Efesios 4, a partir del versículo 11 dice, para que todos los miembros, dice bien, la palabra que usa, dice establecidos, bien establecidos. ¿Sabes lo que significa bien establecidos? Cada cual en su lugar correcto. Entonces, no podemos sacar a una gente de su lugar correcto porque no va a ser efectivo y lo podemos matar. Dice, los diáconos, asimismo, porque aquí hay para todo el mundo, diga, para aquí para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, aquí nadie se escapa. Nadie se escapa aquí. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez. Sin doblez, una persona que en él no se halla ningún tipo de doblez. Es una persona que siempre va a ser recto ahí. No es una persona que hoy está y mañana va a estar. No, tiene que ser una persona sin doblez. ¿Saben por qué? Porque los diáconos en el principio, en el libro de Hechos, yo voy a leer eso más adelante, cuando fueron escogidos, eran para atender a las mesas, para servir a los huérfanos, a las mujeres viudas, a la iglesia, mientras los apóstoles y los líderes se dedicaban al ministerio de la enseñanza y de la palabra y de la oración. Entonces el diácono no puede ser cualquier persona y el diácono no puede ser cualquier persona. Amén. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo mismo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Cómo? A prueba primero.
Vuelvo y le repito lo que anteriormente le estaba hablando. No puede ser un neófito, debe ser una gente que haya sido sometido a pruebas. Porque según haya sobrepasado la prueba, tú dices, está listo. No vaya a ser que después que comience a decaer y a caer y a caer. Y un día lo tenemos aquí, un día muy activo, pero el otro día se desapareció el mapa. ¿Por qué? Porque es un neófito. Porque no tiene un carácter todavía formado. Porque nos apresuramos a la hora de ponerlo en un lugar que no es el correcto. Las mujeres asimismo, diga las mujeres. Las mujeres. Para todo el mundo, hermano. Ya no hablan a los hombres, ahora hablan a las mujeres. Broma, pero bueno, dice la palabra, ¿verdad? Okay. Dice, las mujeres, no lo dije, hermano. Hermanas, la palabra, no fue su esposo. No, ahora no voy a. Esposo, no la miren riéndose ahora, porque entonces, ahora que nosotros nos aprovechamos, nos miramos. No miren así. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Vaya, se salvan las mujeres, pasamos la manito rapidito. Pero bien, vamos a seguir. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, ganas honra y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oigan lo que dice el capítulo número 6, versículo 3 del libro de los Hechos. Y esto sucede, le voy a dar un pequeño trasfondo de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Sucede que cuando comienza el ministerio, la iglesia comenzó a crecer. Los apóstoles eran pocos, los líderes eran pocos y la iglesia comenzó a crecer. No sé si usted se ha dado cuenta que es algo que se ha repetido por mucho tiempo. Ha sido cíclico. Siempre, generalmente, aún cuando Jesús habla acerca de esto, dice, orad por obreros, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. No es así, cuando después habló con la mujer samaritana, que vio que los campos estaban blancos para la ciega. Cuando él ve los campos blancos para la ciega, hermano, yo quiero que entienda todo esto porque hay muchas cosas en la palabra que no lo especifica bien, pero están ahí por algo. Cuando Jesús mira que esta mujer sale para Samaria y comienza a decir, oye, conocí un hombre que me dijo toda mi vida, el hombre es profeta. Y sale todo el mundo de allá a buscar el encuentro con Jesús. Cuando Jesús mira que viene toda esa gente, es cuando él dice, él alzó los ojos y mira los campos, están listos para la siega. Entonces, él lo que está hablando, él lo que está viendo, literalmente era mucha gente que venía hacia él, y él está diciendo a sus apóstoles, oren por obreros, porque ustedes no van a alcanzar para todo esto. Amén. No van a alcanzar. Por eso fue que se multiplicaron. Entonces, cuando pasó esto en el libro de los Hechos, capítulo número 6, hablan los apóstoles, se ponen de acuerdo, hacen una reunión y dicen, caballero, la gente se nos están quejando la viuda de los... Así decimos en Cuba. ¿Cómo se dice en su país? Bueno, como se dice en su país, ¿qué lo va a decir ahí? Bueno, mi gente, mis hermanos, aquí hay, Alessia está viendo mucha gente para la iglesia, es necesario que nosotros llevemos gente, preparemos gente para que atiendan a esas personas, porque nosotros solo no podemos. Yo imagino que los apóstoles, cuando comenzaron los pastores, cuando comenzaron a escoger líderes, es porque se dieron cuenta de que ellos solo no pueden con todo. Porque ese no es el diseño de la iglesia. No sé si yo me hago entender aquí. Es que la iglesia no está diseñada para que sea una sola gente. Moisés, fíjense, antes de Dios dar un ministerio, Moisés estaba todo un pueblo grandísimo y no daba para atender a tantas personas, aconsejar a tantas personas. Vino su suegro Jetro y le dice, mijo, yo te recomiendo un consejo que te voy a dar, sabio consejo, diga conmigo sabio consejo, que comiences a delegar en gente. No te creas tú el centro de todo lo que se hace, comienza a delegar. En otras palabras, delegar es una de las características de un siervo, de un líder. Y dice, buscad pues, Hechos 6:3, hermanos entre vosotros, a 7 varones, número 1 de buen testimonio. Tú no puedes nunca poner a una persona delante que no tenga un buen testimonio. Eso no está escrito por gusto ahí. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Dice, como que se aprietan un poco más las cosas. Yo no puedo poner a alguien o el que tenga deseo de un día comenzar a caminar y hacer algo en el Señor. Hermano, preocúpese por esto. Tú no puedes poner a una gente que no sea llena del Espíritu Santo, Alex.
No puede poner una gente que tenga buen testimonio a hacer nada. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios va a ser blasfemada por causa de esa gente. Los apóstoles se reunieron y no dijeron, no, mira, fulano sabe hablar a la gente, vamos a usarlo. No, ellos no dijeron así. Ellos no dijeron, mira, oye, tú sabes que a veces sabe manejar, vamos a usarlo para que él maneje la mano de la iglesia y ayude. No, hermano, no es por características humanas. Estamos hablando de una condición espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia, el mundo, lo que va a mirar, el mundo sabe cuál es su condición. Pero el mundo quiere ver algo diferente, y eso diferente no está en una condición humana, sino en una condición espiritual. Cuando dicen amén. Lo espiritual es lo que marca la diferencia. Por eso dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabiduría, no sabiduría de los hombres, porque sabios existieron muchos. Pero estamos hablando de sabiduría de lo alto. Alguien que no solamente conoce la palabra, sino que sabe aplicarla en el momento exacto. Eso es sabiduría, saber usar el conocimiento. Muchas personas sabias, o mejor dicho, muchas personas con mucho conocimiento, pero no son sabios. A quienes encarguemos ese trabajo. Fíjense la necesidad que hay en la iglesia de que estas cosas estén aconteciendo. Yo sé que están aconteciendo, pero es necesario que se desarrollen más. No podemos conformarnos porque ya tenemos 10 gente. No, esas 10 gente tienen que formar 10 más. Y esas 10 más, otras 10 más. Para que cuando pasen 50 años, si Cristo no ha venido, yo espero que para ese tiempo ya haya venido. Pero si pasan 50 años y Cristo no ha venido, a lo mejor ya yo no vivo sobre esta tierra, pero un legado yo dejé. Amén. Y ese legado es esto que estamos hablando hoy. Que yo pude predicarle a otra persona, que pude presentar un testimonio fiel delante de esa persona a Jesucristo, que yo pude ser una persona sabia, que yo pude ser una persona apta para enseñar. Ese es el legado que Dios quiere que dejemos cada uno. No le deje la enseñanza al maestro. Usted tiene que estar apto para enseñar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, había tanta necesidad, y la necesidad no es desde ahora, esa necesidad venía desde antes. Dice el apóstol Pablo, por esta causa, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 hasta el 16, hasta el 14 y después brinca el 16, dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos, diga conmigo ancianos. Ya le hablé anteriormente quiénes son los ancianos. Amén. El que fuera irreprensible, de nuevo viene con lo mismo y viene con la misma matraca. Se lo digo a Timoteo, se lo viene a decir a ti. Lo vengo yo, te lo vengo a decir a ti. Amén. Imagina si eso dice a tus hijos, y los hijos míos, déjame la matraca que yo lo vi en la iglesia cuando una vez lo vi. Pero hay que decírselo. Amén. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Pero es necesario, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se le está diciendo a dos gente diferentes, lo mismo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Diga conmigo, santo, apartado del mal. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ojo con esto, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Yo no soy quien, ni yo ni nadie en esta tierra, es quien para añadirle o manipular la enseñanza de las Escrituras. La Biblia dice, no matarás, no le estoy rodeo. Si te tiran, tira, no está diciendo eso. Dice, no matarás. No sé si yo me hago entender. En el mejor sentido de la palabra, no voy a dar nada. Sí, no voy a llevar el tema, por favor. Entonces, hermano, esa es la palabra fiel. Si la palabra dice, no cometerás adulterio, no lo vas a hacer. Si la Biblia dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, no dice mentirosos, perdón, no van a entrar al reino de los cielos, entonces no van a entrar. Si anda alguna persona en alguno de estos tipos o de estos pecados, no van a entrar. Es sencillo.
no va a entrar. Entonces cuidémonos de andar en santidad, de apartarnos de este mal. Porque cuando comencemos a hablar dentro de no muchas clases del reino, comencemos a hablar de la institución de la familia, vamos a ver cómo debe andar la familia, cómo deben andar los jóvenes, las jóvenes, todos, que no pueden andar en este tipo de cosas, porque, hermanos, si andan en este tipo de cosas y no se apartan de eso, y nosotros no se lo decimos, van a haber dos consecuencias. Una, la sangre de esa persona, si se pierde, va a ser demandada de nuestra mano. Número dos, porque no se lo dijimos. Y después esa persona se va a perder, que es lo que no queremos tampoco. No queremos que venga a la iglesia, viva una vida desordenada y que nosotros no seamos capaces de decir, siéntate aquí, vamos a conversar. No vamos a juzgar, vamos a conversar. Porque para eso está la amabilidad. Para eso está la sabiduría. Usted es un hermano que está cometiendo algún tipo de pecado de estos, usted con toda autoridad en Jesucristo, usted lo llama y se sienta, ¿qué pasa contigo? Quiero ayudarte. Mira, esta situación que te está viviendo no es correcta. ¿Qué tú crees que podemos hacer para ayudarte, para que tú reacciones? Que si el Señor viene te vas a quedar. Porque se le da el mensaje que Dios te ama, pero también se le dice que Dios es amor, pero también fue un consumidor contra lo que a Él no le agrada. Amén. Porque el evangelio de hoy se está vendiendo como que Dios es amor, como que Dios va a hacer, como que Dios te va a dar. Pero no se enseña de que si no cumples con algunos requisitos, diga conmigo requisitos, para que puedas adquirir todos estos beneficios de Dios. También hay otros que vas a sufrir como consecuencia de no tener estos requisitos. Amén, así es. Dice, porque, oiga lo que dice, el retenedor fiel, el retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, pero que también puede exhortar con sana enseñanza, oiga, y convencer a los que contradicen. Es decir, que tiene que tener un conocimiento bíblico, hermanos. No puede ser que estemos caminando 10 años en la iglesia y todavía no conocemos la palabra. Yo no digo que lo conozcamos todo, pero tenemos que conocer. ¿Cómo es que Dios te está poniendo su palabra? Es necesario, todavía Dios te está diciendo, es necesario que aprendan la palabra. ¿Dónde están aquellos? No estoy buscando. Que necesitan aprender la palabra, que están sentados en un asiento aquí ahora. Y mañana quieren obispado, y lo triste de todo es que a veces nosotros decimos, tiene buena actitud, vamos a ponerle. A los 5 meses, boom, el batazo. ¿Qué pasó? No supo equilibrar las cosas. No supo equilibrar matrimonio con familia, no supo hacerlo. ¿Por qué? Porque es un neófito. Es nuevo, no es una persona mala, no es una persona que no tiene decisión, no, es una persona que nosotros mismos cometimos el error de poner en el lugar lo correcto, antes de tiempo. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente, ese ya el apóstol Pablo hablando acerca de los de la circuncisión, de lo que se enseñaban a judaizar. Y estaba hablando acerca, porque esta gente estaba perturbando a la iglesia de que había que circuncidarse, es decir, de que había que volver de nuevo a la ley. Ya. Voy a brincar rapidito para terminar, porque como que estamos ya al final del tiempo. Pero voy a cerrar con esto, hermanos. Recuérdales, dígale que está a tu lado, recuérdales. ¿A quién? A todos aquellos que quieren seguir a Cristo. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Diga conmigo, buena obra. ¿Qué obra? Todos la conocemos, la que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. De nuevo, 3 veces. Recuerda a esa gente que tienen que sujetarse a la autoridad, que tienen que ser gente bajo autoridad, que tienen que ser gente que no sean pendencieros, que no difamen de nadie, no levanten calumnias, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Está hablando esclavos de qué? De sus propios deseos, pasiones carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos
a otros. Antes andábamos así, pero ahora la palabra establece que somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si tú crees que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces tú vas a buscar la paz y la vas a seguir. Vas a buscar la palabra de Dios. Vas a leer, oye, ¿qué tengo que hacer? Bueno, busco el libro de Tito, busca los consejos del apóstol Pablo, los consejos de Jesús. Yo quiero ser una gente apta para el reino de Dios. Entonces, para ser apta en ese proceso, no es que yo quiera ser una mejor persona. Hace unos días, escribiendo con una persona que estaba en Cuba, le dije, mira, porque me estaba diciendo, yo quiero ser una mejor persona. Le dije, bueno, en el proceso de ser una mejor persona, tú necesitas convertirte a Cristo, entregar tu vida a Él y hacer la voluntad de Él. Nadie puede ser buena persona porque lo tome como decisión, sino porque decida rendir su vida y su corazón a Jesucristo. Amén. Si no, hermano, están yendo por el camino equivocado. Diga conmigo, camino equivocado. Póngase de pie en esta preciosa mañana, gloria a Dios. Ya terminamos aquí. Es una pena que se acabó la gloria a Dios. Y así le voy a